Hola, buenos días. Hoy vamos a seguir hablando de la historia de la lengua, de la evolución del español, de sus raíces en el latín, pasando al castellano medieval y al castellano moderno. Cabe mencionar antes de empezar una cosa que es interesante notar, es el hecho de que las lenguas cambian constantemente. Esa es una propiedad de las lenguas, que siguen cambiando siempre. Entonces, incluso hoy en día, las lenguas que hablamos ahora, en estos tiempos, están cambiando. Los cambios en un momento determinado de una generación hasta la siguiente, pues son pequeños. Por ejemplo, los mayores, sus abuelos, por ejemplo, hablan el inglés, si sus abuelos hablan inglés, es un inglés que es un poquito diferente del inglés que hablan los jóvenes de hoy. Entonces, entre una generación y otra, siempre va a haber algunos cambios, pero son pequeños, son un poco diferentes. Entonces, sus abuelos y ustedes, que son jóvenes, pues, aunque hablan un poquito diferente, pues se entienden mutuamente, ¿no? No hay dificultades para entenderse si hablan el mismo idioma. Pero, sin embargo, hay cambios de una generación a otra. Pero esos cambios, cuando estamos hablando de periodos de tiempo, los cambios que ocurren entre una generación y otra, pues van acumulándose con el tiempo. Entonces, después de 2 o 3 siglos, después de 5 siglos, después de 1000 años, los cambios que ocurren entre cada una generación y otra, pues van acumulando, dándonos cambios que si hablamos del español que se hablaba hace 500 años y el español que hablamos hoy, pues esos cambios ya han acumulado bastante, ¿no? Y hay cambios más que se pueden ver que son más drásticos. Pero para fijarse en el hecho de que las lenguas cambian constantemente, eso es algo normal en las lenguas. Bueno, hemos visto el día anterior, hablamos de los cambios que ocurrieron entre lo que era el latín y lo que es el español moderno. Hoy vamos a enfocarnos en el periodo de tiempo, los más o menos 500 años, entre lo que es el español medieval y el español moderno. Vamos a ver aquí la cronología de la evolución de la lengua, del latín al español. Al principio tenemos el latín clásico. Esto se hablaba antes del siglo III, ¿no? Antes de Cristo. Luego pasamos al latín tardío, que se hablaba después del siglo III, antes de Cristo. Claro, como ya vimos, el latín lo trajeron los romanos a la península ibérica y ese latín, después de muchos siglos, en cada región de la península ibérica se fue cambiando y pues ya en un momento determinado ya no era latín la lengua que la gente hablaba, sino que ya era otra lengua que llamamos el romance regional. Y cada región de la península tenía su propio romance. Castilla, que es una región de la península ibérica, tenía su propio romance que con el tiempo se evolucionó en darnos el español, el castellano. Luego tenemos el castellano medieval, que más o menos se hablaba en el siglo XII y que podemos decir que el español moderno más o menos empieza en el siglo XVI. Pero bueno, esos límites no son así muy en blanco y negro, sino que hay pues transiciones entre esos dos, lo que denominamos español medieval y lo que denominamos como español moderno. Pero esas son las diferentes etapas en términos muy generales en la evolución del latín al español. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el último periodo que está en esa lista, el español medieval y los cambios que se dieron en el español medieval para darnos el español moderno. Entonces, ¿cómo son diferentes el español medieval frente al español moderno? Esa es la pregunta que vamos a abordar hoy. Y en esta presentación nos vamos a enfocar en dos cambios fonológicos muy importantes entre el español medieval y el español moderno. Estos dos cambios fonéticos o fónicos o fonológicos
hacen una gran diferencia entre estas dos variedades o estas dos etapas en la evolución del idioma. El primer cambio es la pérdida de la aspiración de la F latina. Vamos a hablar de eso. Y el segundo tema es la reestructuración del sistema de sibilantes. En primer lugar, no sé si recuerdan de los ejercicios que hicieron ayer, pero el latín tenía el sonido F, ¿no? Que corresponde a la F. Y en palabras que comenzaban con F, ya en el castellano medieval, esa F latina se había aspirado. Aspiración se refiere a la producción del sonido que representamos con el símbolo H. ¿No? Eso es lo que se llama aspiración. Entonces, en un primer paso, la F del latín, ya para el castellano medieval, ya se había aspirado. Ya entonces las palabras como filo en latín, en el castellano medieval se pronunciaban como hilo, hilo con H. Otro ejemplo que ven en la columna de la izquierda, faba, faba. En el castellano medieval, esa F se había aspirado, entonces se pronunciaba esa palabra java. Y el último ejemplo ahí es farina. Se pronunciaba ya para el castellano medieval como harina. Y eso es curioso para nosotros, ¿no? Porque las H's en español, en el español moderno, no se pronuncian. Y ese es el fenómeno que estamos viendo aquí. Que ya para el castellano moderno, esa aspiración, es decir, esa pronunciación, se perdió. Eso es una gran diferencia entre el castellano medieval y el castellano moderno, que esa aspiración de la F originariamente en latín, que se aspiró en el castellano medieval, se perdió esa aspiración para el castellano moderno. Entonces, ya no es hilo, sino hilo. Esa H no se pronuncia, aunque se sigue escribiendo. En la lengua escrita se sigue usando la H, pero no se pronuncia en el castellano moderno. Entonces, en lugar de java, se dice aba en el castellano moderno. Y en lugar de harina, se dice harina. Pero esta es la trayectoria. F original en latín, F aspirada en castellano medieval, y luego al final se pierde esa aspiración y ya no hay ningún fono en el castellano moderno que corresponda a esa H del castellano medieval, que a su vez correspondía a la F latina. Sin embargo, hay algunos patrones o excepciones a la aspiración y luego la pérdida de la F latina. Entonces, en palabras que originalmente tenían una F en latín, cuando la F estaba ante diptongo, esta es una de las excepciones, entonces se mantenía la F latina tanto en el castellano medieval como en el castellano moderno. Entonces la palabra latina, focu, que no sé si recuerdan, esa palabra latina nos dio la palabra fuego en español, pues esa F la tenemos hoy en día. Entonces no se aspiró y no se perdió. Y la razón por la que se mantuvo es porque estaba ante diptongo. O sea que todas las Fs ante diptongo se mantuvieron. Esa es una observación que podemos hacer. Otro ejemplo de esto es la palabra latina, que era fuerte, nos dio fuerte en español. Entonces podemos observar que otro ejemplo de una F originaria del latín se mantiene en el español moderno. Y es porque, bueno, la observación es que todas las Fs ante diptongo se mantuvieron. Frígido, en este caso, frígido nos dio frío. Entonces también ante ere la F latina se mantuvo en el español moderno.
En otros casos, hay palabras donde la F se mantiene, pero son palabras cultas, es decir, son cultismos, son palabras que no se utilizan mucho en el habla normal, en el habla que usamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, esas palabras se consideran cultismos porque casi siempre se escriben exclusivamente esas palabras. Por ejemplo, vamos a comparar la primera palabra, hijo, que viene de la palabra en latín filio. Esa F se aspiró en el castellano medieval y se perdió la aspiración en el castellano moderno. Entonces, hijo sufrió esos cambios que acabamos de mencionar. Se perdió la F latina, se aspiró en el castellano medieval y se perdió la aspiración en el castellano moderno. Sin embargo, el adjetivo filial, que está relacionado con respecto al significado a la palabra hijo, se considera más un cultismo, porque filial, esa palabra no se usa tanto en la lengua que hablamos todos los días. Es una palabra que se suele usar más en la escritura, en la lengua escrita. Entonces podemos ver que la F del latín se mantuvo, no se perdió, no se aspiró. Pero se puede comparar estos pares de palabras. Una palabra del par sufrió estos cambios. Otra palabra, que es el cultismo, la palabra que no usamos mucho en la lengua de todos los días, pues se mantuvo la F latina. Otro ejemplo es hormiga. Pues es una palabra que usamos, pues no sé con qué frecuencia, pero la usamos en la lengua hablada. Sin embargo, una palabra relacionada que no es muy común, no se usa muy frecuentemente, formicario, pero está relacionada a hormiga en cuanto a su significado. El lugar donde pues mantenemos hormigas, donde tenemos hormigas, pero esa F podemos ver que en la palabra hormiga la F latina se perdió, pero en la palabra formicario pues la F se mantuvo. Otro ejemplo de esto es harina. Como vimos en la diapositiva anterior, harina era originalmente farina, pero esa F latina se perdió. Sin embargo, el adjetivo que está relacionado con harina, pero este adjetivo farniáceo no se usa mucho, es una palabra poco frecuente. Entonces se mantuvo en esa palabra culta, ese cultismo, la F latina. Entonces, esa es otra observación que podemos hacer, que es una excepción al proceso de perder la aspiración de la F latina. Bueno, y quiero señalarles una cosa, que no se dejen confundir por las H's. Hay diferentes orígenes de las H's escritas en español moderno. En latín, el latín tenía H's que no eran F's originalmente, o sea que el latín tenía la letra F y la letra H. Solo la pérdida de la F latina, la aspiración de la F latina, solo ocurría con las F's del latín. Las H's que el latín tenía originalmente no cambiaron. No se pronunciaban ni en latín ni en el castellano medieval. Eran mudas esas H's durante toda la evolución. Entonces, la palabra latina, habere, esa H nunca se pronunciaba, ni en latín, ni en el castellano medieval, ni en el castellano moderno. Esa habere del latín nos dio haber en el castellano moderno, pero así se pronunciaba en el castellano medieval también. No pasó por el mismo proceso de aspirar y perder la F. Esa H es originaria del latín, existía en el latín. Muy bien, entonces eso es lo que quería decir sobre la pérdida de la aspiración de la F latina. El segundo cambio muy importante en el periodo entre el español medieval y el español moderno es la reestructuración del sistema de sibilantes que tenía el castellano medieval, y el sistema que tiene el español moderno es diferente. Entonces podemos ver que ahí están en esa tabla 6 sonidos que clasificamos como sibilantes, que más o menos, como pueden ver,
incluyen las sibilantes africadas ts y z y fricativas s, z, sh y j. El castellano moderno ya no utiliza algunos de estos sonidos, algunas de estas sibilantes. Entonces vamos a ver cómo ha cambiado la lengua en cuanto al sistema de sibilantes. Entonces, el castellano medieval tenía una s que hemos conservado en el castellano moderno, ¿no? Entonces, podemos ver en la columna que dice ejemplo, que ejemplos de esa S en el castellano medieval eran seco, que es la misma pronunciación hoy en día, y pasa, que aunque se escribe con dos S en el castellano medieval y hoy en día con una sola S, se pronunciaba de la misma manera como hoy pronunciamos esa palabra. Ahora, el castellano medieval tenía un sonido que ya no tenemos como fonema hoy en día en el español moderno. Ese sonido z, el segundo en la lista, en la tabla. Y se escribía ortográficamente con una sola S para distinguir el sonido de la S. Y si recordamos fonética, S y Z, S y Z tienen el mismo punto y modo de articulación. La única diferencia entre estos dos sonidos es la sonoridad. La S es un sonido sordo y la Z es un sonido sonoro, ¿no? Entonces, el castellano medieval tenía el fonema sonoro Z, en palabras como la palabra que hoy en día pronunciamos casa. En la época medieval se pronunciaba casa. Casa. Entonces, la Z era un fonema en el castellano medieval. Hoy en día no lo es. Bueno, en tercer lugar teníamos una africada que ya no existe. Ya no existe en el español moderno. Se ha perdido. El castellano medieval entonces tenía un sonido totalmente... Este sonido se perdió. Ya no lo tenemos hoy en día. Y era la africada t, t. Entonces, en lugar de decir, yendo al ejemplo, en lugar de decir hoy en día brazo, o dicen los españoles brazo, en la época medieval se decía brazo, brazo, con esa africana t. Ese sonido ya no existe en la modernidad. La segunda africana es z, y es el equivalente a z, pero es la versión sonora. La única diferencia entre z y z es la sonoridad. Z es sonora, z es sorda, ¿no? Entonces, en lugar de decir lo que decimos hoy en día decía o decía, ellos en la época medieval decían dizia, dizia. En lugar de decir hacer o hacer, en la época medieval se decía hazer, hazer. Y vemos ahí la aspiración de la F latina. La palabra en latín era facer o algo parecido. Número 5 es el sonido sh, que como sabemos ya no existe en la mayoría de los dialectos del español. Existe solamente ese sonido en el cono sur, en Argentina y Uruguay. Ese sonido se representaba en la ortografía con la letra X. Es por eso que tenemos palabras como México, que se sigue escribiendo con X, aunque se pronuncia, no se pronuncia como otras X en el español. La razón es porque la palabra México, en la Edad Media, cuando llegaron primero los españoles a México, a ese país, a esas tierras, pues se llamaba México. Así se pronunciaba la palabra México en la Edad Media. Y entonces así lo pronunciaban los españoles. Y por eso se escribía la palabra con X. Bueno, otras palabras que tenemos en español, la palabra dijo, por ejemplo, así se pronuncia hoy en día. En la Edad Media se pronunciaba dicho, dicho. Y finalmente, j. El último sonido de la lista del sistema de sibilantes es j. En lugar de decir ojo, se decía en la Edad Media ojo.
En lugar de decir mujer, se decía mujer. Hijo era hijo. Hijo, perdón, con la H. Hijo. ¿No? Bueno, entonces así pueden saber algunas de las diferentes pronunciaciones que teníamos en la Edad Media. Vamos a ver cuáles son los cambios que ocurrieron para darnos el sistema de sibilantes que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó para que perdiéramos algunos de esos sonidos o que cambiaran unos sonidos a otros? Y bueno, tienen la información sobre esto en las páginas 63 hasta 66 en el paquete. Y nos vamos a centrar en cuatro procesos fonológicos. Lo que llamamos la desafricación, el ensordecimiento, la velarización y la interdentalización. Vamos a referirnos a estos cuatro procesos fonológicos para explicar los cambios que se dieron entre el español medieval y el español moderno en cuanto al sistema de sibilantes. Bueno, yo voy a ir al paquete ahora para enseñarles estas tablas. Estoy en primer lugar en la página 64. Bueno, para primero darles un poco de terminología, desafricación se refiere a cuando las africadas, y recuerden que les acabo de decir que tz y tz son africadas, ¿no? Cuando esas africadas pierden el elemento oclusivo. En estos casos la T y la D son los sonidos o el elemento oclusivo. Se pierde. Eso es a lo que se refiere la palabra desafricación. La eliminación del elemento oclusivo. En segundo lugar tenemos ensordecimiento. El ensordecimiento se refiere a la observación de que hay una neutralización entre sordas y sonoras. Es decir, empezamos con un sonido sordo y un sonido sonoro y terminamos con un sonido sordo solamente. Entonces el sonoro se pierde y se ensordece, se hace sonido sordo. Bueno, entonces vamos a ver primero qué pasó en el norte y centro de la península ibérica, porque es diferente a lo que pasó en el sur, en Andalucía. Entonces, estas dos africadas pasaron por un proceso primero de desafricación, de perder el elemento oclusivo t y d, y luego hubo un proceso de ensordecimiento. Terminaron dándonos el sonido sh. Entonces ahí hay una palatalización también, cambiando el punto de articulación de estos dos sonidos. Pero empezamos con estos dos en la época medieval y terminamos en un paso intermedio con sh. Luego, este sonido sh pasó por lo que llamamos la interdentalización. Es que otra vez cambió el punto de articulación de un sonido palatal, en este caso, a un sonido interdental. Vamos a ver algunos ejemplos y los diferentes pasos en los cambios fonológicos. Empezábamos con brazzo en la época medieval, que pasó a braccio por un proceso de desafricación y ensordecimiento. Terminamos luego en un paso posterior con brazo, ¿no? Y así lo dicen los españoles que son del norte y centro, ¿no? Esa es una característica del dialecto de los españoles, decir brazo con el sonido interdental. De lo que se decía decir en la época medieval pasó a decir y a decir al final. Bueno, en el caso de estos dos sonidos, que recuerden, tienen el mismo modo y punto de articulación, solo eran diferentes en cuanto a la sonoridad. Este es un sonido sonoro, este es un sonido sordo. Hubo ensordecimiento y nos quedamos con una sola S. Entonces, donde antes había Z, terminamos en el español moderno con solo el sonido sordo.
Entonces, la palabra que era casa en el español medieval terminó siendo casa en el español moderno. Las S que se decían en la época medieval siguen siendo pronunciadas de la misma manera. Y finalmente dijimos que el español medieval tenía estos dos sonidos palatales, sh y j. Pero bueno, de nuevo, de la misma manera que pasó con estos dos sonidos de arriba, la sh y la j tenían el mismo modo y punto de articulación, solo eran diferentes en cuanto a la sonoridad. Este es un sonido sonoro y este es un sonido sordo. Hubo otra vez ensordecimiento y nos quedamos con sh solamente. Sin embargo, la sh que provenía de este grupo de sonidos pasó por un paso posterior de ser velarizado este sonido. Entonces, sh pasa a j. Entonces, vamos a ver un ejemplo. La palabra que antes era dicho pasó por un proceso de velarización a dijo. La palabra hoyo, primero este sonido se ensordeció, entonces oyo, y luego pasó a velarizarse en ojo. Bueno, eso es lo que pasó en el norte y centro de España. En el sur, sin embargo, algo diferente ocurrió. En lugar de tener tantas diferencias entre los 6 sonidos, las 6 sibilantes, 4 de los sonidos pasaron a darnos un solo sonido. Entonces, las dos africanas, ts y z, y la s, las y la z, todos estos sonidos se redujeron en uno solo. Entonces, ahí ocurrió lo mismo, desafricación y ensordecimiento, pero terminando dándonos un solo sonido al final. Y como ustedes sabrán, en Andalucía, tradicionalmente no se usaba la Z, la F. Ellos, porque ya no pasó el proceso de interdentalización en el sur. Se quedó así, solamente se quedó como S. No hubo el proceso de interdentalización. Además, cuando antes teníamos sh y j en la Edad Media, estas dos consonantes se redujeron en h, solamente. En lugar de darnos ojo, nos dieron estos dos sonidos ojo, mujer. Entonces estas son algunas diferencias que se pueden notar entre el sur y el norte de España. Es interesante notar que mucha de la gente, muchos de los españoles que llegaron a América, que vinieron a México, Centroamérica, Sudamérica, provenían del sur. Entonces se dice que los españoles llevaron, como eran del sur, ya habían ocurrido estos cambios y esta fue la versión del español que se trajo a América. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos.